Bienvenidos de nuevo al Archivo Histórico Provincial. Este mes de febrero nos vamos al Palacio de Riofrío. El Palacio de Riofrío es conocido como construido durante el siglo XVIII, es conocido como residencia real, como coto de caza de los reyes españoles de época borbónica, pero lo que es muy poco conocido es lo que pasó con el Palacio de Riofrío en el siglo XX. Realmente, a partir de la Guerra de Independencia, el palacio se deja de utilizar y solo lo recuperó Francisco de Asís, que era el marido de Isabel II, que la tenemos aquí detrás, y lo utilizaba como zona de descanso. Rehabilitó el palacio. Prácticamente el aspecto del palacio que nos ha llegado actualmente es el que dejó Francisco de Asís, pero durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII perdieron interés por el palacio, les gustaba mucho más la granja y entonces el palacio se va desmantelando poco a poco hasta el punto de que lo llega a utilizar Alfonso XIII como fábrica de chorizos. Entonces resulta chocante que el palacio acabe convirtiéndose en una fábrica de embutidos. ¿Por qué sabemos esto? Sí que hay alguna referencia, que tanto en el Archivo Municipal de las Navas de Riofrío como en Patrimonio Nacional, del uso del palacio para esto, pero el detalle con el que hemos llegado a conocerlo gracias a un documento que tenemos aquí en el Archivo Histórico resulta sorprendente. Y resulta sorprendente porque el día 14 de febrero del año 31 se proclama la Segunda República Española y encargan a los funcionarios de Hacienda de aquí de Segovia, a los que ahora nos cobran los impuestos, que vayan al palacio, que vayan a los palacios, a los sitios reales de la provincia y recojan, inventaríen todos los bienes existentes en el palacio para poder saber qué se va a hacer con ellos. Y entonces lo que tenemos aquí delante es el inventario del palacio. Van especificando pues todo lo que hay, por ejemplo, lo que hay en las salas, lo que hay en la antecámara del rey, lo que hay en la cámara, lo que hay en el despacho, lo que hay en la capilla, y llega un momento en que al llegar a la página 18 lo que nos empieza a contar es que hay un matadero y una fábrica de chorizos y embutidos. Y entonces lo que sorprende es que cuando uno coge el inventario, todo esto, que son 17 páginas, corresponden al palacio. Y si miramos, otras 18 corresponden a la fábrica de embutidos, con lo cual el uso del palacio parece que está claro. Leyéndolo con detalle, en esta foto aérea que tenemos del palacio, lo que ocupaba la fábrica de embutidos era todo este sector y parte de la entreplanta del palacio. ¿Qué es lo que hacían? ¿Por qué se gestiona esto así? Pues porque después de hacer el inventario, los funcionarios de Hacienda llegan a la conclusión de que puede ser rentable y entonces tasan la fábrica en 602.000 euros, 2.000 pesetas, perdón, me he equivocado, 602.139 pesetas y además aseguran que el valor de la fábrica está en relación con la instalación que tiene. Si lo cambiamos de instalación va a perder rentabilidad. Y entonces la fábrica la monta Alfonso XIII, que le debía gustar la chacina bastante, y la mantienen hasta el año 34 cuando se dan cuenta que ya no es rentable. Y hay que tener en cuenta que además tenía de todo, o sea, tenía un departamento de ventas, tenía una tienda con su trastienda y su almacén para venta al público. En el inventario que hay del material de la fábrica encontramos el marchamo y la marca, que había tantas envoltorios con la marca que lo mantienen. Tiene almacenes de todo tipo, almacenes de material de uso para la fabricación y materiales de embalaje, materiales de una zona de secadero de jamones y de curado. Hay un departamento entero para el picado de carne, otro para el embuchado. Va pasando por todo, te describe una fábrica que lo que es sorprendente es que esté dentro del palacio. Y va especificando este tipo de cosas, incluso contaba con un laboratorio para poder hacer analítica de la carne antes de tratarla. Entonces estaba muy bien dotada la fábrica. No deja de sorprender también otra cuestión, es que el inventario, cuando uno coge el inventario y se lo lee entero, aparte del volumen de datos que da respecto a la fábrica de chorizos, es que empieza a describir y te describe un cuadro
del Tintoretto de Ribera, una custodia de plata sobre dorada al lado que una picadora de carne, porque es un inventario puro y duro. O sea, lo que pasa es que, claro, no deja de llamar la atención los dos niveles, ¿no? O sea, lo que está en la capilla como en metales preciosos y lo que está en las dependencias de la chacinería que son material absolutamente de una fábrica corriente. Otra cosa que llama la atención cuando uno lo lee detenidamente es que hay gran cantidad de maquinaria de origen extranjero. Alfonso XIII se molestó en que su fábrica de embutidos estuviera bien dotada. Entonces, la mayor parte del material es material de importación, ya sea británico o alemán. Entonces da las marcas de la picadora, de los transformadores, de la embutidora. Y la segunda parte, esto digamos que lo toman a vuela pluma según están paseándose por el palacio, estableciendo qué hay en cada habitación. Por ejemplo, nos dice que en la planta baja del palacio estaba la tienda, el departamento de caja y las oficinas de gestión. Luego habla de la habitación 2, el 3, por ejemplo, la habitación 33 es el almacén del material de conservas, hay una bodega de secado en la habitación 35, pero luego se va al entresuelo del palacio y allí está el almacén del material de embuchado. En la casa de oficios, que es precisamente esto, es donde está la parte más importante, está el matadero, el laboratorio, las salas de oreo de los embutidos, hay un matadero no solo para cerdos, sino otro distinto para reses como vacas y con el establo anexo donde están los animales hasta su taller de embutido, un taller de despiece que debía ser bastante grande porque lo que utilizan son los patios cubiertos del palacio. Y así podemos seguir estableciendo en cada habitación lo que se conserva, ¿no? lo que hacían. Y luego dedican todo este documento hacer una valoración exacta de lo que hay. Y entonces va apareciendo cada una de las habitaciones con el contenido que tienen referido al otro inventario y lo que vale cada cosa. Por eso sabemos que el monto total son los 602.139 pesetas que corresponde. Debía ser rentable porque lo mantuvieron, y lo mantuvieron. Estuvo funcionando hasta el 34 y con retazos hasta que estalla la guerra civil. La fábrica desaparece, y desaparece porque luego lo que harán con toda esa parte del palacio es la sección femenina lo utilizará como residencia para actividades de verano, campamentos y cosas de estas, ¿no? Y lo que es una pena es que actualmente nadie en el palacio te explique que aquello existió durante casi 20 años, vamos, 15 años, y que además el gusto que tenía uno de los reyes españoles precisamente por el jamón de buena calidad, como era Alfonso XIII, ¿no? Y es una curiosidad que está conservada entre los inventarios de los distintos sitios reales de la provincia de Segovia. Vamos a tener podremos ver esta documentación expuesta en el archivo entre el día 11 de febrero y el día de marzo de este año.